Muy buenas noches, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos ya en el horario de otoño, casi regularmente ya es noche. Damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes de IBEA que ya están dentro de la sala de Zoom. Sean todos bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo. Esta reunión se está grabando y posiblemente podrá usted mirarlo en la página www.ibea.org. Ahí puede usted visualizarlo. Damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes, su servidor Gilberto Estrada Medina y mi hermano Julio César Salazar en los controles. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este segundo panorama bíblico, donde el día de hoy estaremos iniciando la lección 1, probablemente avanzando hacia la 2 y mañana teniendo la 3, de acuerdo a los tiempos, 1, 2 y 3. El día de hoy iniciamos con lo que es de los jueces a la deportación, es el tema general, iniciando el día de hoy con el libro de Sapiensal de Job y posiblemente terminando ya iniciaríamos hacia jueces, avanzando de acuerdo a un orden cronológico de cómo están organizada la Biblia. Vamos a iniciar pidiendo la autorización de nuestro Dios y Padre. Vamos a pedir a nuestro hermano para que nos dirija a Dios en palabra de oración. Adelante, hermano. Gracias, hermanos. Oremos. Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te doy por este día más de vida que nos das la oportunidad de volver a aprender tu palabra, mi Señor. Bendice a nuestros profesores, mi Señor. Sigue dándoles esa sabiduría, mi Señor, y ese entendimiento que tú les das, mi Señor, para poder darnos estos estudios, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a entender esta bonita palabra que tú nos das, mi Señor, y a llevarla a cabo, mi Señor, y obedecerte, mi Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, mi Señor. Bendícenos, mi Señor. Perdónanos si te hemos fallado, mi Señor, en el día, mi Señor, y que se haga tu voluntad, mi Señor. Siempre sé tú con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga. Y el día de hoy vamos a iniciar, hermanos, Panorama Bíblico 2. Vuelvo a repetir, de los jueces a la deportación, iniciando con el libro de Job. Vamos a mirar un panorama general de lo que es Bible Project. Tenemos autorización de los derechos para usar estos materiales y vamos a mirar atentamente lo que es este libro conocido como Dentro de los Sapiensales, que precisamente eh, cada uno de ellos, de estos libros sapiensales, porque muchas veces hablamos de los libros sapiensales, pero ¿cuáles son estos libros sapiensales de sabiduría? Vamos a conocer más de ellos para que tengamos el conocimiento previo de cuáles son los libros sapiensales, porque decimos sapiensales, pues sí se oye bonita la palabra, pero ¿cuáles son? Y de esa manera podemos nosotros tener el conocimiento de estos libros que nos van a ayudar para poder conocer más de ellos. Vamos a iniciar con el video de los libros sapiensales y posiblemente continuamos con la cuestión de lo que es Bible Project. Adelante con el material de este video de los libros sapiensales. Iniciamos video. Mientras estamos en proceso del video de los libros sapiensales, vamos a comentar, hermanos, que el sapienso viene de sabiduría, y es importante que estos libros de sabiduría, de conocimiento, nos van a ayudar a ampliar nuestro conocimiento de muchas áreas, ya que son libros que hablan de conocimiento, como lo que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Aquí está el video. Adelante, video. Hay tres libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales: Proverbios, Eclesiastés y Job.
El primero, Proverbios, nos mostró que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ha ordenado el mundo para que sea justo. Los rectos sean recompensados y los malvados sean castigados. En otras palabras, obtienes lo que mereces. Pero luego encontramos al Eclesiastés, quien nos indica que las personas no siempre obtienen lo que merecen. Él dijo que el mundo no siempre es justo. La vida es impredecible y difícil de entender, tal como el humo. Esto hace que te preguntes, ¿es Dios sabio y justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría, Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. Satanás, ¿quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como, Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios, así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job dos majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas, en realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces,
¿Dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo, y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. ¿Por qué le es devuelto? Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job y el final de nuestra serie sobre la sabiduría. Estos libros bíblicos de sabiduría son asombrosos. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la buena vida. Necesitas leerlos todos juntos a medida que aprendes a vivir con sabiduría y en el temor del Señor. En esta parte de los videos sapiensales tenemos nosotros el conocimiento de libros de sabiduría, donde hay cosas que muchas veces nuestra capacidad humana nos limita a desconocer ciertas cuestiones que pensamos ser sabios y poder comprender cuestiones que están fuera del alcance. Lo que me llama la atención de este libro sapiensal, muy en lo particular de Job, que dentro de lo que es el sufrimiento del ser humano, que muchas veces encontramos nosotros, pareciera una injusticia de parte de Dios, el pensar por qué Dios permite que el hombre sufra, cuando en realidad el hombre, el sufrimiento es parte de la misma naturaleza del ser humano, ya que el sufrimiento no es que Dios lo permita, sino es consecuencia del pecado. Recordemos que antes del pecado el ser humano no tenía enfermedades, no tenía dificultades como lo es el tener que tener un trabajo para depender de un recurso para comer, sino que Dios lo puso en el huerto y todo lo tenía a su mano, a su disposición. La única condición es que labrase, que cuidase el huerto, pero el hombre determinó que precisamente el recibir las cosas así de Dios y pensar que era más sabio cuando Satanás le dice que serían abiertos vuestros ojos y serían semejantes a Dios, el ser humano quiso ser como Dios y la capacidad de razonamiento, Satanás engaña, porque la serpiente era astuta, engaña a Eva y en este caso Eva comparte con Adán y a consecuencia de ello viene el sufrimiento, pero nosotros podemos decir, yo no soy Adán, yo no cometí el pecado, yo no soy Eva, yo no cometí el pecado, pero no hablamos de Adán y Eva, sino hablamos de la naturaleza humana. Independientemente que no somos Adán o Eva, pero nuestra naturaleza humana que siempre, como dice la palabra de Dios, que en Génesis capítulo 6, que Dios vio que el corazón del hombre era de continuo hacia el mal, que el hombre desde su juventud tiende hacia irse hacia las cosas malas. Por eso Dios nos da algo que se llama albedrío, libertad de escoger. Y es donde en este libro de Job tenemos nosotros a un hombre que lo tuvo todo, pero lo que no se daba cuenta que lo que estaba pasando en el cielo era una prueba. No es que Dios le guste vernos sufrir, pero Dios sí va a probar nuestra fe para saber si es genuina. Recordemos que en este libro es interesante, antes de iniciar, que Job, siendo un hombre justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, este hombre que tenía muchas características buenas y que era como prácticamente lo mejor que Dios podía lucir cuando Satanás se presenta vienen los hijos de Dios, los ángeles, y se presentan delante del trono
de los cuales se infiltra Satanás, y tengo que aclararlo, hermanos, que Satanás, siendo destronado, todavía el trabajo que él tenía no es que se jugara o se metiera de forma escurridiza, sino que cuando se presentaba era para acusar al ser humano, como en este caso está acusando a Job. ¿Te sirve acaso Job de balde? El trabajo de Satanás de acusar al hombre es un trabajo que siempre realizó de una manera muy astuta, el estarnos acusando, pero nosotros sabemos que ahora Satanás ya no tiene ese trabajo, le fue quitado, porque Jesucristo lo venció, y por medio de Jesucristo Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado. Por eso dice la palabra de Dios: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. Porque nosotros somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hecho justos, sí, no por nuestro mérito, sino por la sangre de Cristo. Y por lo tanto, Él ya no nos puede acusar a nosotros, porque Jesucristo es nuestro abogado. Mientras Satanás es nuestro verdugo, nuestro acusador, Cristo es nuestro abogado que intercede por nosotros, y nosotros tenemos un abogado que no cualquier abogado, sino uno que se compadece de nosotros porque padeció en todo, al igual que nosotros, y en su cuerpo llevó todos nuestros pecados. Por lo tanto, Job, quiero que entendamos esto. Job, el proceso que va a pasar es una prueba, y ya lo hemos dicho, que el cristiano tiene que ser probada su fe como el oro es probado por el fuego. El fuego no consume al oro, lo purifica. Pero nosotros sabemos que el cristiano que es auténtico, lejos de que la prueba lo acabe, lo fortalece. Porque dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia no avergüenza. Por lo tanto, nosotros hay que entender que las pruebas, como en el caso de Job, a Job se le conoce como el hombre de la paciencia, que soportó con paciencia las pruebas, y cuando aún Satanás lo incitó, quitándole todos los bienes materiales, quitándole los hijos, quitándole la salud, y aún quitándole a su propia esposa, ya que su propia esposa le decía: maldice a Dios y muérete, quitándole el apoyo de su esposa, podemos decirlo así, y aún sus amigos, quienes vinieron a acusarle y vinieron a decirle: estás pagando lo que mereces, algo hiciste. Cuando Job se encuentra asediado, es cuando, en esto tengo que decirlo, hermanos, para que veamos que el ser humano es incapaz de entender muchas cuestiones, que hay ocasiones, en lugar de cuestionar a Dios, debiéramos más bien pensar de qué manera nosotros debemos pensar que Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. 40 preguntas le hace Dios a Job. Le dice: ¿te crees muy inteligente, Job? En su desesperación, él no maldice a Dios jamás, pero sí maldice el día de su nacimiento, y deseaba ser como un abortivo de aquellos que no nacieron. ¿Para qué vine a este mundo? Para sufrir tanto. Y es cuando Dios le dice: ¿te crees muy sabio? Bueno, ahora yo te pregunto y tú contesta. En el libro de Job vamos a encontrar alrededor de 40 preguntas, de las cuales al día de hoy yo no he podido contestar ninguna. Y yo creo que no hay sabio en el mundo que pueda contestar tan solo una de las 40 preguntas que Dios le hizo a Job, ya que nosotros sabemos que la sabiduría de Dios es infinita y nosotros tenemos límites. Nuestra naturaleza humana es finita y no entiende muchas cosas. Y una de las cosas que no vamos a entender, para pasar al siguiente video, es que Dios muchas veces, cuando nosotros somos probados, como dijo Pablo, cuando soy débil es cuando me hago fuerte. Muchas veces le pedimos a Dios: quítame este aguijón, como lo pedía el apóstol Pablo, que se le quitara aquel aguijón, y la respuesta de Dios es:
bástate mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en las debilidades. Recordemos, para que el poder sea de Dios y no nuestro, para que la gracia de Dios, que es inmensurable, pueda sencillamente hacernos ver que nosotros somos realmente personas que no, que no merecemos cuestionar a Dios, ni tenemos facultad de cuestionar a Dios, solamente aceptar sus designios y con paciencia soportar la prueba. La diferencia del mundo a nosotros, que también sufre, porque también el mundo enferma, también el mundo tiene problemas. La diferencia de ellos a nosotros, que el sufrimiento de nosotros tiene recompensa, que el sacrificio que nosotros hacemos por luchar en esta vida, al final tiene recompensa y ellos no. Ellos sufren y muchas veces sufren por la misma consecuencia del pecado, por la misma naturaleza del ser humano, pero ellos pues sufren y no, al final del camino no tienen recompensa, nosotros sí. Y en el caso de Job, la recompensa es, después de perderlo todo, Dios le multiplica y le da otra vez otros hijos, recupera el amor de su mujer y recupera más de lo que tenía anteriormente. Hermanos, después de la prueba, Dios nos va a bendecir, porque recordemos que el ser tentado no es pecado, sino pecado es caer en la tentación, y estoy hablando de tentación, pero cuando nosotros somos probados, nosotros sabemos que Jesucristo inmediatamente después de ser bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ser tentado no es pecado, pecado es caer en la tentación, y cuando nosotros pasamos esa prueba, nosotros sabemos, dice, que sencillamente venían ángeles y le servían. El demonio se aparta de nosotros, Satanás se aleja de nosotros cuando no puede, y sobre todo lo más importante que le quiero decir, como cristianos, nosotros tenemos el Espíritu como un escudo, Jesucristo dentro de nuestro corazón y nuestro Padre al pendiente de sus hijos, toda la plenitud de la deidad en nuestras vidas y a nuestro servicio. Eso es algo grandioso, el hecho de ser hijo de Dios, cosa que el mundo no tiene. Vamos a iniciar con el video de panorama de Bible Project, Julio, de lo que es el avance de Bible Project, panorama bíblico del libro de Job. Indicas cuando estemos listos. Mientras se coloca el video, quiero decirles, hermanos, que Job ofrecía sacrificios no solo por él, sino también por sus hijos, porque por obviedad, él sabía que sus hijos, dentro de lo que eran los banquetes y la prosperidad que había, muchas veces nuestros hijos no hacen lo recto delante de los ojos de Dios. Por si acaso sus hijos hubiesen pecado, él ofrecía sacrificio, pero al hacer banquetes todos los días en cada una de las casas de los hijos, pues implicaba que muchas veces dentro de la prosperidad que existe y la bendición, puede haber muchas situaciones en los que se olvida uno del poder de Dios. ¿Ok? Vamos a tener algo de lectura. Levanten sus manitas para la participación, y en el orden de la participación vamos a tener un poco de lectura para seguir avanzando. Tenemos ahí un poco de lectura de lo que es Bible Project. Antes de tener este video vamos a tener lecturas. Ok, ahí está el primer participante, Brandon, y ahí en el chat sigan el orden para que en el orden que se está dando la participación puedan participar y tener ahí su participación. Creo que el primero es Brandon, va a ser creo el primero que parece que me indica el chat. Vamos a leer diapositivas. ¿Cuántas diapositivas por participante? Yo creo que va a ser una. Ok. Iniciamos, primer participante.
Buenas noches, hermanos. Dios les Buenas bendiga. noches. Amén, hermano. Adelante ahí con la lectura, Eh, mi hermano. Panorama bíblico 2 de los jueces a la deportación. Los libros del PB. ¿Qué significa eso? Los libros segundos se estudiarán en el siguiente orden. Josué, Job, Panorama perdón. bíblico. Panorama Panorama. bíblico. Muchas gracias, hermano. Job, jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y primero y segundo de Crónicas. Descripción del curso. Segundo curso de una serie de 6, que pretende estudiar de manera general los libros que comprenden tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento de la Biblia. Este segundo curso nos introduce desde el libro de los jueces hasta el libro de Crónicas, primero y segundo, narrando desde la posesión de la tierra prometida por el Señor hasta la deportación de sus tierras por Babilonia, su conquistador. Objetivos de las lecciones. El manual de estudio es diseñado para promover una interacción entre el texto bíblico y el estudiante, para que éste conozca bien los temas básicos de cada libro. Además, los ejercicios que acompañan a las distintas subdivisiones textuales le preparan para responder fácil y correctamente a las preguntas de repaso al final de cada lección. Ahí, hermano. Ok. Siguiente participante. Gracias, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Metodología general. El libro de texto será una nueva versión de la Biblia titulada La Palabra de Dios para Todos. Una traducción que hace uso del castellano contemporáneo. Una laudable obra es el resultado de la erudición y arduo trabajo de los que forman parte del Centro Mundial de Traducción de la Biblia. Algunas de las palabras en este texto se escriben con ortografía distinta a la de la Reina Valera, pero su significado es lo mismo. Por lo tanto, al leer el texto asignado y los comentarios relevantes, el estudiante serio podrá cumplir con todos los requisitos, tanto de los ejercicios como también de los repasos al final de cada lección. Los ejercicios y repasos asignados deben estar concluidos antes de la reunión semanal. Amén. Gracias, eso es muy importante. Es muy importante que antes de que entremos a clase, ustedes ya puedan leer. Recordemos que ya que estén los materiales ahí dentro de lo que es la plataforma, hay que leer para que cuando lleguemos aquí ya tengamos un conocimiento de lo que vamos a hablar, porque si no, cuando estamos avanzando, no entendemos de qué se trata, porque no tenemos el conocimiento de lo que dice la Biblia. Recordemos que la palabra fiel y verdadera es la Biblia, y los comentarios que nosotros hagamos alternos pues deben ser sustentados en la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia directamente de ella en lo que es la palabra de Dios para todos, PDT, para que podamos nosotros tener un conocimiento de lo que abarca. El siguiente participante, esa es la metodología, ya el avance del curso y la metodología. Siguiente participante. Chequen ahí el chat para que sepan el orden. El libro de Job es un libro muy profundo y único en la Biblia por muchas razones. La historia está ambientada en una tierra muy recóndita que está muy lejos de Israel, Uz. El personaje principal, Job, ni siquiera es israelita, y el autor, que es anónimo, ni siquiera coloca la historia en algún momento claro de la historia antigua. Sin embargo, todo esto parece intencional.
Es como si el autor no quisiera que nos distrajéramos con preguntas históricas, sino más bien que nos concentremos en la historia de Job y en las preguntas que nacen de su experiencia de sufrimiento. El libro de Job tiene un diseño literario muy claro. Abre y cierra con un breve prólogo narrativo y luego un epílogo. Y la parte central del libro es densa poesía hebrea, que representa conversaciones entre Job y 4 compañeros de diálogo, llamados los amigos. Estas conversaciones concluyen con una serie de discursos poéticos dados por Dios a Job. Profundicemos y veamos cómo funciona todo junto. El prólogo nos presenta a Job. Se nos dice que él es un hombre recto e intachable, que honra a Dios. Es un tipo súper bueno. Y luego, de repente, se nos transporta al reino celestial, y Dios está en una audiencia con su equipo. Es una imagen muy común en el Antiguo Testamento que describe cómo Dios gobierna al mundo. Y entre los seres celestiales está una figura llamada Satanás, que en hebreo significa el acusador o el fiscal. Y es como si estuviéramos viendo la escena de un juicio. Dios presenta a Job como un hombre verdaderamente justo. Y luego, el acusador reta la política de Dios de recompensar a las personas justas como Job. Él dice, la única razón por la que Job te obedece es porque lo bendices con prosperidad. Deja que Job sufra y entonces veremos qué tan justo es en realidad. Y luego, Dios accede a permitir que el acusador cause sufrimiento sobre Job. Ahora, en este momento de la historia es cuando la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Y luego asumimos que este libro responderá a esa pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Pero sigues leyendo y el libro no responde esa pregunta. Nada en el libro responde jamás esa pregunta. El prólogo está preparando las verdaderas preguntas que este libro quiere abordar. Preguntas acerca de la justicia de Dios y acerca de si Dios gobierna el mundo de acuerdo al principio estricto de la justicia. Y las respuestas a esas preguntas llegan conforme vas leyendo hasta el final del libro, no en el principio. La razón final del sufrimiento de Job jamás se revela. Así que el prólogo concluye con el sufriente y aturdido Job, quien es reprendido por su esposa y abordado por 3 amigos que intentarán proveerle sabiduría y consejo. Sus nombres son Elifaz el Temanita, Bildad el Suaita y Sofar el Namatita. Al igual que Job, ninguno de ellos es israelita y representan lo mejor del pensamiento del antiguo cercano oriente acerca de Dios, el sufrimiento y la condición humana. Y esto nos lleva a la parte principal del libro. Primero habla Job, y así es como funciona esta sección del libro. Primero hablará Job y después le seguirá la respuesta de un amigo. Luego Job le responderá a ese amigo. Luego otro amigo responderá la respuesta de Job. Y así de un lado a otro durante 3 ciclos. Y todo este debate se enfoca en 3 preguntas. ¿Es Dios verdaderamente justo en su carácter? ¿Gobierna Dios el universo en el principio estricto de justicia? Y si es así, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job? Y como veremos, Job y los amigos están hablando desde una enorme suposición acerca de cómo la justicia de Dios debe verse en el mundo, que cada cosa que suceda en el universo debe operar de acuerdo al principio estricto de justicia. Así que si eres una persona buena y sabia y honras a Dios, te sucederán cosas buenas. Dios te recompensará. Pero si eres malvado y estúpido y haces cosas pecaminosas, te sucederán cosas malas. Dios te castigará. Ahora, el argumento constante de Job a lo largo de estos discursos es este. Primero, que él es inocente. Así que la implicación de eso es que su... No se escucha, hermano. Se pausó. Vamos a checar algún problema técnico por ahí. Ok. Mientras se restaura el video, les recordamos que estamos en
en un problema de un Vio mal cometer. tiempo en esta zona. Job protesta a todo esto. Aquí está de De nuevo. hecho, se molesta tanto con los amigos que eventualmente se harta de ellos. Lleva su caso directamente a Dios. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que Job está en una montaña rusa emocional en estos poemas. Él pensaba que Dios era justo, pero ahora no puede reconciliar esto con su sufrimiento. Así que en algunos arranques, él acusará a Dios de ser un bravucón. En una ocasión incluso declara que Dios ha orquestado toda la injusticia en el mundo. Pero al momento en que pronuncia ese pensamiento, se aterroriza de éste, porque él quiere tener esperanza y creer que Dios es verdaderamente justo. En esta sección, Job está fuera de control. Así que hace una última declaración de su inocencia y luego demanda que Dios se aparezca personalmente para explicarse. Es en este punto que se aparece un amigo sorpresa, Eliú el Busita. Él no es israelita, pero sí tiene nombre hebreo. Y Eliú tiene las mismas suposiciones que Job y sus amigos. Él alega que Dios es justo y que eso implica que Dios siempre opera el universo de acuerdo a la justicia. Pero luego Eliú llega a una más sofisticada conclusión de por qué las personas buenas sufren. Podría no ser un castigo por el pecado en el pasado. Dios podría estar infligiendo sufrimiento como una advertencia para ayudar a las personas a evitar el pecado en el futuro. O Dios podría usar el dolor y el sufrimiento para forjar carácter o para enseñarles lecciones valiosas a las personas. Eliú no pretende saber por qué Job está sufriendo, pero él está seguro de algo. Job está equivocado al acusar a Dios de ser injusto. Job ni siquiera le responde a Eliú, y el diálogo termina. Es como si la sabiduría de los antiguos se hubiera agotado y el misterio permaneciera. Y luego, de repente, Dios se aparece en un torbellino y le responde a Job personalmente. Primero responde a la acusación de Job de que es injusto e incompetente para gobernar el universo. Así que Dios lleva a Job en un tour virtual del universo y le empieza a hacer todas estas preguntas acerca del orden y el origen del cosmos. ¿Estaba Job ahí cuando Dios diseñó la tierra u organizó las constelaciones? ¿Job ha ordenado alguna vez la salida del sol o controlado el clima? Dios tiene sus ojos en todos estos detalles cósmicos que Job ni siquiera ha concebido. Luego, Dios empieza a entrar en detalles describiendo los hábitos de pastoreo de las cabras de montaña y de cómo los ciervos dan a luz o de los patrones de alimentación de los leones y los burros salvajes. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Recuerdas la suposición de Job y sus amigos acerca de cómo se vería el mundo si Dios gobernara de acuerdo a la justicia? Debajo de esa suposición está una más profunda, que Job y sus amigos tienen una perspectiva lo suficientemente amplia para declarar cómo Dios debe gobernar el mundo. Y la respuesta de Dios con este tour virtual destruye todas esas suposiciones. Primero que nada, muestra que el universo es un lugar vasto y complejo, y Dios tiene sus ojos sobre todo, cada detalle. Job, por otro lado, solo puede fundamentarse en el pequeño horizonte de su experiencia de vida. Su visión del mundo es muy limitada, así que lo que parece injusticia divina desde el punto de vista de Dios necesita ser visto desde un contexto infinitamente mayor. Job simplemente no está en la posición para hacer una acusación tan grande acerca de Dios. Después del tour virtual, Dios le pregunta a Job si le gustaría administrar cada detalle del mundo por un día, de acuerdo al principio estricto de justicia que Job y sus amigos asumieron, castigando cada mala obra de cada persona a cada momento con la retribución exacta. Y el hecho es que aplicar la justicia en un mundo como el nuestro es extremadamente complejo. Nunca es blanco y negro como Job y sus amigos parecen pensar, lo que lleva al punto final de Dios. Él empieza a describir dos criaturas fantásticas, Behemoth y el Leviatán, los cuales algunas personas piensan que son descripciones poéticas de un hipopótamo y un cocodrilo. Pero lo más probable es que se refieran a criaturas bien conocidas de la mitología del antiguo cercano oriente, las cuales se utilizan en otros lugares de la Biblia como símbolos del desorden y el peligro que existen en el buen mundo de Dios. Estas criaturas no son malvadas. Dios, de hecho, está bastante orgulloso de ellas, pero tampoco son muy seguras. El punto es que el mundo de Dios es asombroso y muy bueno, pero no es perfecto y no siempre seguro.
El mundo de Dios tiene orden y belleza, pero también es salvaje y a veces peligroso, como estas dos criaturas fantásticas. Así que volvemos a la gran pregunta del sufrimiento de Job. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Ya sea que venga de los terremotos, los animales salvajes o de otros humanos, Dios no explica por qué. Lo que Él dice es que vivimos en un mundo extremadamente complejo y asombroso, que por lo menos en este punto no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Y esa es la respuesta de Dios. Job retó la justicia de Dios. Dios responde que Job no tiene suficiente conocimiento acerca de nuestro universo para hacer esa declaración. Job demandó una explicación completa de Dios, y lo que Dios le pidió a Job es confiar en su sabiduría y su carácter. Y así, Job responde con humildad y arrepentimiento. Pide perdón por haber acusado a Dios y reconoce que sobrepasó sus límites. Y luego, de repente, el libro concluye con un breve epílogo. Primero, Dios dice que los amigos de Job estaban equivocados, que sus ideas acerca de la justicia de Dios eran demasiado simples y no correspondían con la complejidad del mundo o la sabiduría de Dios. Y luego, Dios dice que Job ha hablado correctamente acerca de él. Ahora, esto es sorprendente porque no puede aplicar a todo lo que Job dijo. Quiero decir, sabemos que Job llegó a conclusiones precipitadas y equivocadas, pero Dios incluso así aprueba su lucha. La manera en que Job vino honestamente delante de Dios con toda su emoción y dolor y simplemente quiso hablar con Dios mismo. Y Dios dice que esa es la manera correcta de procesar todo esto, a través de la lucha de la oración. El libro concluye con la salud, la familia y la riqueza de Job siendo restauradas. No como recompensa por el buen comportamiento, sino simplemente como un regalo generoso de Dios. Y ese es el final del libro. Así que el libro de Job no descifra el enigma de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Más bien, nos invita a confiar en la sabiduría de Dios cuando nos encontramos con el sufrimiento, en lugar de tratar de comprender las razones. Cuando buscamos razones, tendemos a ya sea simplificar a Dios, como los amigos o como Job, y a acusar a Dios basados en la experiencia limitada. Y así es que el libro nos invita a llevar nuestro dolor y nuestro pesar con honestidad delante de Dios y a confiar en que a Él realmente le importa y sabe lo que está haciendo. Y de eso trata el libro de Job. Prácticamente, hermanos y hermanas, en esta parte de este video podemos nosotros darnos cuenta cómo se desarrolla un escenario en la vida del ser humano. Esta familia que prácticamente tenemos nosotros, que esta familia que vivía en la tierra de Uz, una región aramea muy probablemente al suroeste de Palestina, donde se desarrollan los eventos. Recordemos que Abraham era de Ur de los Caldeos, y en este caso estamos hablando de Uz, que era una región aramea. Por eso nosotros nos damos cuenta que muchas veces para un judío, cuando vemos nosotros todas las situaciones que está pasando Job, pudiera parecer que Dios juega con la vida del ser humano, como la mitología griega hace ver que los dioses en el Olimpo se ponen como estar jugando con una tabla de ajedrez, y como qué pasa si al ser humano le pasa esto o aquello, y como jugando con la vida del hombre, y esto no es lo que está sucediendo. Dios nos ha dado lo que se llama algo que es el albedrío o libertad. El ser humano va a decidir qué hacer. Si el sufrimiento puede ser una piedra de escalón, una piedra de tropiezo. Si las adversidades te ayudan a crecer o te hunden en la desgracia y en la miseria. Si realmente te sobrepones a la adversidad, o sencillamente eres una persona que piensa que Dios se ensaña con tu vida. Quiero primeramente, hermanos, en esta primera etapa que entendamos una realidad, que Job, lo que está sucediendo
no es que Dios se ensañe con la vida de Job, sino que es Dios probando la fidelidad de Job y permitiendo, porque aquí está el punto, Dios permitió, él pidió, Satanás pidió autorización para poder meterse en la vida de Job, y Dios lo permitió. Dios lo permitió porque nos damos cuenta que él va y pide autorización primero, porque sabemos que a un hijo de Dios, Satanás no tiene potestad sobre él, excepto que el mismo ser humano, así como permitió que Cristo entrara en su vida, por descuido y por negligencia, pueda sacar de su vida a Jesucristo y pueda, en este caso, quedarse vacía la casa, como dice, para que vengan a poseerla los demonios. Nosotros sabemos que nuestra vida, Cristo está en ella, y quiero decir del sufrimiento, que es muy importante. Para un judío, como lo eran los amigos de Job, el sufrimiento es el resultado del pecado. Como cuando van con Cristo y le dicen, este hombre está ciego. ¿Por qué está ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero nosotros sabemos que en realidad Cristo le dice, no pecó este ni sus padres. Entonces la pregunta de los judíos es, si no pecó este ni sus padres, entonces, ¿por qué está ciego? Si no pecó este ni sus padres, entonces, ¿por qué está ciego? Y es donde Jesucristo le dice, para que la justicia de Dios se manifieste. Recordemos, hermanos, que para un judío se pensaba que la enfermedad era resultado del pecado. Y nosotros podemos pensar que las cosas que nos suceden en la vida es porque realmente hemos pecado. No todo el tiempo es así, hablando del cristiano. Son pruebas, como bien lo menciono. Tenemos que hacer, precisamente ayer tuvimos un tema que tenía que ver con lo que era la tentación, la prueba y la tribulación, que son cosas diferentes, que si bien tienen que ver una con la otra, pero son etapas diferentes, donde muchas veces no comprendemos nosotros esto, donde no nos damos cuenta que si estamos enfermos no es realmente porque estoy enfermo, porque sencillamente he pecado. No es así, no todo el tiempo es así. Hay casos que sí, la paga del pecado muerte, sabemos, trae consecuencias, pero en el cristiano no todo el tiempo es así, para que no pensemos y pensemos como el judío. ¿Quién pecó, este o sus padres? Si está enfermo es porque pecó, este o sus padres. No es así. Nosotros sabemos que Jesucristo dice, esto es para que la justicia se manifieste, y yo le quiero decir una cosa. Cuando hablamos de la justicia de Dios, es porque realmente Dios nos utiliza a nosotros, siendo personas humanas, siendo personas que somos mortales, utiliza al ser humano para llevar a cabo un plan divino, como lo es el predicar el evangelio, pero para que la justicia sea de Dios y no la nuestra, para que la justicia de Dios se manifieste por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, no es mi justicia, no es que yo porque sea muy bueno, no es porque yo estoy aquí porque sea muy bueno o sea el mejor. Estoy aquí por la gracia de Dios, por la justicia de Dios, porque la justicia de Dios se revela precisamente en su reino. Busquen el reino de Dios y su justicia. En el reino de Dios se ejecuta la justicia divina, porque es donde esa injusticia que existe en este mundo, Dios estableció su reino donde mora la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Muy sencillo, que nosotros no pudiéramos por nuestro propio mérito salvarnos, sino fue la sangre de Jesucristo, el regalo de Dios, que nos acerca delante del Padre. Volviendo a Job, no se nos olvide esto, hermanos, que es importante comprender que Job, siendo un libro sapiensal, va a mencionar algunos aspectos interesantes, como bien lo hemos mencionado en este panorama bíblico de Bible Project. El Behemoth y el Leviatán, dos
se habla de dos dinosaurios extintos que es muy probable que existieron y que, aunque bien se habla de la mitología, pero existe, de acuerdo a la ciencia, evidencia de la existencia de estos animales extintos, que nosotros sabemos que muchos de ellos, a razón de cambios climatológicos o la situación del diluvio con Noé, muchos se extinguieron. Pero sí menciona de ciertos animales que los utiliza acerca como ejemplo, acerca de las virtudes que tienen ellos, pero acerca de cómo, a pesar de lo fuerte que pudieron haber sido, cómo ya no existen en la actualidad. También algo que me llama la atención y quiero mencionarlo, hermanos, algo interesante que Job nos va a hablar acerca de la gravedad, cómo la Tierra flota sobre la nada. Antes de que la ciencia hablara de la gravedad, realmente Job ya no está hablando acerca de la Tierra flota sobre la nada, de la Tierra, la redondez de la Tierra, también nos habla acerca de ello, y muchas cosas que la ciencia está descubriendo que realmente Job las va a mencionar, y lo vuelvo a decir dentro de las 40 preguntas que Dios le hace a Job. Vamos a encontrar mucha sabiduría que le invito para que se meta esas 40 preguntas y se dé cuenta usted que nuestra capacidad humana jamás podrá responder absolutamente ninguna. Al final Job dice, mejor me callo y dejo de cuestionar a Dios y pongo una mano sobre mi boca, me tapo la boca, porque realmente me doy cuenta que creyendo ser sabio, me doy cuenta que me he comportado como un necio, porque yo no puedo comparar mi sabiduría con la sabiduría de Dios. Así de fácil y sencillo. Recordemos que nosotros somos criados, no somos criadores, y por lo tanto nosotros dependemos de Dios y no Dios de nosotros. Debemos comprender cuál es nuestro estatus aquí en la tierra, porque si no nos damos cuenta de ello, nunca nosotros vamos a comprender. Quien tiene control sobre la humanidad es Dios, no nosotros. Y dentro de la ciencia, los grandes descubrimientos que se han tenido en la ciencia no ha sido otra cosa más que seguir demostrando lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a continuar compartiendo. Siguiente participante para continuar con las lecturas. Dice Job, capítulos 1 al 20. La vida intachable de Job. Capítulo 1, versículo 1 al 22. Satanás se ensaña otra vez con Job. Capítulo 2, versículo 1 al 10. Tres amigos de Job vienen a verlo. Capítulo 2, versículo 11, 3 al 26. Habla Elifaz. Capítulo 4, del 1 al 5. Capítulo 4, versículo 1, capítulo 5 y versículo 27. Job responde. Capítulo 6, versículo 1, todo el capítulo 6, capítulo 7, versículo 21. Habla Bildad. Capítulo 8, versículo 1 al 22. Job responde. Capítulo 9, versículo 1, todo el versículo 9, el capítulo 9, capítulo 10, 22. Habla Sofar, capítulo 11, versículo 1 al 20. Job responde, capítulo 12 y 14, 22. Elifaz habla otra vez, capítulo 15, versículos del 1 al 35. Job responde, capítulos 16 y 17, versículos 16. Bildad habla otra vez. Capítulos 18, versículo 1 al 21. Job responde. Capítulo 19, versículo 1 al 29. Sofar habla otra vez. Capítulo 20, versículos 1 al 29. Hermana, ¿qué haría usted con estos amigos, Bildad, Elifaz y Sofar, que cuando usted está pasando por una situación difícil, en lugar de venir a animar, vengan a acusarla? ¿Y qué es lo que realmente están haciendo? Acusándolo. Y te está pasando esto por algo.
Entonces, ¿qué haría usted si cuando esté pasando por una situación se encuentre con estos amigos que vengan a decirle lo que te está pasando es el resultado de que estás haciendo algo malo? Por eso te está yendo mal, porque estás haciendo mal. Lejos de animarla, lejos de ayudarle, la hunden más. Y es realmente lo que pasa muchas veces, que lejos de que el amigo nos motive, nos anime, nos desanima. Y pues con esas ayudas, ¿verdad? Con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Siguiente participante. Siguiente participante. Sí, hermano. Buenas noches, hermano. Introducción al Buenas libro de noches. Job. Este libro toma su nombre del protagonista principal, Job, el que se vuelve a Dios. La tradición judía cronológicamente ubicada al autor de esta obra en algún tiempo entre la vida de Moisés y el reinado de Asuero. Algunos eruditos lo quieren poner en tiempos de Salomón, debido al lenguaje y tipo de reflexión presentados en el texto. El libro es un poema épico y relata la historia de un hombre que vivió en la tierra de Uz, probablemente muy lejos de la tierra de Edom. El libro trata del sufrimiento humano, el autor del mismo y por qué un Dios justo lo permite. Dos preguntas básicas que están presentes durante todo el desarrollo de argumento central son: uno, ¿cuáles son las consideraciones que motiva al que sirve al Señor? Dos, ¿cuál es la reacción entre el pecado y el sufrimiento humano? Amén, hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Siguiente participante. Hay que estar pendiente del chat. Adelante. Ya. En el certamen eterno, la escena de desarrollo en forma dramática y emocionante. Los personajes, símbolos máximos del bien y del mal, discuten acerca del hombre, la criatura que lleva sus inclinaciones hacia ambos extremos. En este caso, Job es el objeto de la polémica entre Satanás y Jehová. El diablo afirma que el hombre sirve a Dios solamente por motivo de las bendiciones que recibe de él. Por otro lado, Jehová asevera que el hombre puede y debe servir la causa de la verdad por los valores intrínsecos Intrínsecos. y este concepto trae. En otras palabras, el hombre realmente quiere vivir en integridad ante su Dios y su majestad semejante. Satanás, siendo muy materialista, propone que las posiciones de la base de la extraordinaria fidelidad de Jacob, él apuesta que él, al quitárselas, Job no mantendrá su convicción. Aceptando el reto, Dios permite que toda posesión, incluyendo a sus hijos, desaparezcan. A pesar de todo, a Dios no le maldice Job, ni siquiera en su corazón. Gracias, hermana. Prácticamente no es Jacob, sino Job. Aquí tenemos nosotros que está diciendo Satanás, Job es un convenenciero. ¿Por qué? Porque es fiel porque le has prosperado. Quítale lo que tienes a ver si realmente se muestra fiel. Ahí es donde realmente debemos valorar y pensar, hermanos. Muchas veces cuando todo marcha bien, es que Dios está conmigo, me va mal, es que Dios no está conmigo. No, Dios siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. Que nosotros queramos nada más tener días de días de bendición y no podamos pensar que hay días buenos y días malos y días peores. No todo el tiempo debemos pensar, es que voy a estar con Dios porque ahorita me va bien, pero como ahorita no me está yendo tan bien, no, agarro como el hijo pródigo mi morral y me voy al mundo. No, no es así. El que es fiel siempre será fiel en lo poco y en lo mucho. Así de fácil y sencillo. Entonces, Satanás en la primera etapa está acusándolo de que Job es un convenenciero, por eso le sirve. ¿Sirve el hombre a Dios de balde? Quítale lo que tiene,
a ver si te va a servir. Y es donde muchos de nosotros, hermanos, cuando viene la situación de la prueba y donde Dios toca la parte económica, donde empezamos a tener problemas de índole económico, pérdidas de seres humanos, familia, donde tenemos nosotros situaciones de pérdida de la familia, pérdidas de empleo, trabajo, casa, situaciones de índole material, es donde varios de nosotros cedemos y pensamos que Dios es nuestro enemigo. No, hermanos, Dios no es nuestro enemigo. Dios siempre se muestra fiel cuando nosotros somos los infieles. ¿Por qué? Porque Dios permite, realmente, vuelvo a repetir, el fuego no es para consumir al oro, sino para purificarlo. La prueba no es para que el cristiano se pierda, sino para que el cristiano se fortalezca. Eso que nos quede bien claro. Cuando vaya mal la vida, usted siempre diga, gracias Dios, gracias Dios. Yo cuando he estado en un velorio de algún familiar, lo único que puedo expresar, gracias Dios. Gracias porque Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Fácil y sencillo. Señor, tú sabes lo que haces y te agradezco por el hecho de prestarme al ser querido, que hoy lo despido, pero te doy gracias porque es una bendición el saber que tuve la dicha de conocer al familiar y que me lo prestaste. Aún los hijos son un préstamo y duele mucho. No quiero pensar en lo difícil que es la pérdida de un hijo, pero quiero decir, hermanos, que nuestros hijos son un préstamo que no nos pertenecen y que si Dios decidiera el llevarse un hijo a nuestra pareja, papá o mamá o hermanos, nunca nos cuestionemos a Dios y digamos, ¿por qué te lo llevaste? Y la pregunta, ¿por qué no? La pregunta es, ¿por qué no? Realmente Dios decide lo que hace y nosotros no podemos cuestionar sus designios. Solamente tenemos que aceptar con resignación y muchas cosas que no entendemos aquí, las vamos a entender allá. Yo le aseguro que las respuestas que no en nuestro cerebro muchas veces no encajan y no cuadran, porque nuestra capacidad humana tiene límite, allá vamos a tener la respuesta. Continuamos con la siguiente diapositiva, siguiente participante. La primera etapa, Job es un convenenciero, y en la segunda etapa, pues sí, te sirve, pues le quitaste todo, pero tiene salud, quítale la salud a ver cómo te va. Y es donde varios en la segunda etapa, como que no nos agrada mucho el pensar que si tenemos problemas de salud, es que cómo es posible que si tengo esta enfermedad, cómo es posible que estoy pasando por esto, si yo soy hijo de Dios, ¿y por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Si la enfermedad es parte de la vida misma, y te voy a decir algo, hermano y hermana, que quede bien claro. Dale gracias a Dios cuando estás enfermo y dile a Dios, gracias te doy que estoy enfermo, porque la enfermedad lo único que me está diciendo, prepárate, porque vas a partir, porque tienes una enfermedad que te da tiempo para que sepas que eres frágil y te vas a partir y que un día vas a estar delante de la presencia de Dios y que Dios te está dando la oportunidad por medio de la enfermedad de prepararte para ese momento y no que te sorprenda la muerte de forma trágica en la que Dios te encuentre haciendo cosas inadecuadas y que te vayas a la perdición porque moriste de una forma en la que no te preparaste para ese momento. Por eso, hermanos, hay que estar siempre preparados porque sabemos que lo más seguro que existe en esta vida es la muerte. Siguiente participante, siguiente diapositiva. En la Adelante. segunda oportunidad del encuentro entre Satanás y Jehová, la discusión sobre Job se levanta otra vez. Cuando se le pregunta a Satanás lo que él opina de la continua fidelidad de Job, la respuesta lo dice todo. Entre la bolsa o la vida, mejor dar la bolsa.
Verdaderamente un hombre daría todo lo que tiene con tal de salvar su vida. Job 2:4. En esencia, el diablo está diciendo, Job es peor de lo que yo había pensado. No le importa sacrificar a los demás si él mismo puede escapar del sufrimiento. Déjame herirle y seguro que te maldecirá en tu propia cara. Job 2:5. Entonces Dios quita la restricción que impedía hacerle daño al cuerpo de Job e inmediatamente Job sufre una enfermedad de la piel y pasa días en una condición miserable. Su condición es tan grave que aún su esposa le urge a maldecir a Dios para poder morir. A verle en estas condiciones, sus amigos quedan estupefactos y callados por 7 días y 7 noches. Job está manteniendo su decoro, no maldice a Dios, sino el día en que nació a esta vida horrible. Amén. Muchas gracias, hermana. Y prácticamente lo que está diciendo Satanás, bueno, pues ya le quitaste las posesiones, la familia, pues sí, pues sigue fiel porque pues no le has tocado su salud. Y es donde varios sentimos cuando vienen problemas de salud, donde empezamos a cuestionar a Dios, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Y vuelvo a repetir, ¿y por qué no? Dele gracias a Dios. Yo siempre digo, hermanos, aún en la situación de salud que estemos, hay que decir gracias a Dios. Porque yo lo puedo decir por mí, hermanos. Yo le digo a Dios gracias, porque a través de este problema de discapacidad que tengo, he aprendido a ver por medio de los ojos de la fe. Porque antes miraba físicamente, ahora miro con los ojos de la fe. Y esto me ha ayudado para entender, hermanos, que mientras uno con los ojos peca, cuando mira lo que no debe mirar para codiciarlo, pues ahora por medio de ser guiado por el Espíritu, uno se deja guiar más por la fe que por el hecho de andar por vista. Yo le puedo decir que dele gracias a Dios por todo lo que le pase y diga gracias Dios, gracias porque a través del sufrimiento y el dolor, entiendo que soy un mortal, un simple ser humano perecedero y que tú eres grande y yo dependo de ti, no de mí mismo. Siguiente participante. Estamos en Job capítulo 2, continuamos. ¿Quién sigue ahí en el chat, hermanos o hermanas? Ya se terminó las manitas, no sé los hermanos que faltan, hermano, o repetimos los que tenemos la mano alzada. Necesito, hermanos y hermanas, que los que no han levantado la mano la levanten. No es posible que en la sala tengamos varios y que nada más estén participando unos cuantos. Yo creo que debemos aprender que es una clase. No es un monólogo. No puedo yo estar hablando nada más y no es correcto. Es una clase. Y si no participamos, pues no aprendemos. Entonces, los que faltan de participar, levanten su mano para irlos agregando en el chat. Si no levantó la mano ahorita que se dio el chat, levante la mano posterior para irlos agregando a la fila y de esa manera puedan participar. Estamos en democracia, no en dedocracia. ¿Qué es dedocracia? Que yo le asigne y le diga, hermano, usted lea, o hermano, usted lea, que lo puedo hacer, pero creo que siendo justos, creo que aquí la voluntad es lo que cuenta. Ya lo dije, hermanos, y no se les olvide. Yo puedo tener mucho deseo o intención de poder dar la clase, pero si usted no se involucra y no participa, entonces no me culpe a mí que no le estoy dando la oportunidad de aprender. Acuérdense que el que no se arriesga, no cruza el río. Adelante, tenemos Amén, mi hermano.
Adelante. Amén, hermano. continuamos. En la segunda oportunidad, perdón, la vida atachable de Job. 1. En el país de Uz había un hombre llamado Job. Era honesto, intachable, respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. 2. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. 3. Tenía además 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos siervos. Era el hombre más rico del oriente. 4. Los hijos. Hermano, está leyendo porción de la Biblia, no es necesario leer los versos, o sea, el número Sí. del verso, del Sí, versículo. adelante, hay que darle continuidad así recto porque es directo de la Biblia. Adelante. Los hijos Continuamos. de Job tomaban turno para hacer banquetes en la casa de cada uno de ellos, a los cuales invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Al terminar cada ronda de banquetes, Job les mandaba instrucciones a sus hijos para que purificaran, y levantándose de madrugada ofrecía un sacrificio que debe quemarse completamente por cada uno de sus hijos, pues Job pensaba que tal vez sus hijos podían haber pecado y maldecido a Dios con su pensamiento. Entonces llegó el día en que los seres celestiales se presentaron ante el Señor. Incluso Satanás estaba allí con ellos. El Señor le dijo a Satanás: ¿dónde has estado? Y Satanás le respondió al Señor: he estado vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mí, siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Satanás le respondió al Señor: pero es que Job respeta a Dios por nada. ¿Acaso no lo proteges a él, a su familia y a sus posesiones? Haces que le vaya bien en todo lo que hace, y sus rebaños se ven por todo el país. Pero si le quitaras todo lo que tienes, seguro que te maldeciría en tu propia cara. El Señor le dijo a Satanás: puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece a Job, pero él mismo no le hagas daño. Le Amén. puedes tocar, pero no le hagas daño, ¿verdad? En esta parte, hermano, prácticamente le está diciendo: ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que Job es un convenenciero, quítale lo que tienes y vas que va a maldecir. En esta parte, hermanos, quiero que comprendamos cómo Satanás pide autorización, y en cuanto se le autoriza, viene y en el mismo rato viene y le quita todo, para que vean la agresividad del ataque tan fuerte, que no salía un criado cuando llegaba el otro. Vinieron por allá y te robaron las ovejas, los bueyes, los asnos, estaban tus hijos reunidos, vino un viento y se derribó y los murieron todos. O sea, en cuanto recibió la autorización, con todo su coraje e ira, la descargó sobre la vida de Job, trayendo con él gran desgracia.
Yo le invito para que usted valore y analice de qué manera Dios prueba nuestras vidas. Siguiente participante para continuar con la lectura. Yo, hermanito. Adelante. Entonces Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, llegó un mensajero, se acercó a Job y le dijo: tus bueyes estaban arando y tus mulas estaban pastando cerca. Cuando los sabeanos atacaron y se los llevaron, asesinaron a tus siervos a espada. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: cayó un rayo del cielo e incineró a tus ovejas y a tus trabajadores. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: los caldeos enviaron 3 grupos de soldados que nos atacaron. Se llevaron los camellos y mataron a todos tus servidores a filo de espada. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hijo mayor. De repente, sopló un fuerte viento desde el desierto y destruyó la casa. La casa cayó sobre ellos y todos murieron. Yo fui el único que pude escapar para contártelo. Cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza. Después se postró en la tierra en actitud de adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el Señor. Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Amén. Prácticamente, hermana, el verso 21 es un texto, uno de mis favoritos, que siempre en los momentos difíciles lo recuerdo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No se nos olvide esto, hermanos, en los momentos difíciles. Y cuando sientas que todo va mal, siempre recuerda este verso, capítulo 1, verso 21. No se te olvide que son palabras, una expresión de, aún en medio del sufrimiento, de entender que nosotros somos mortales y que no nos podemos comparar con la sabiduría divina y que somos polvo, somos humanos, somos mortales, somos perecederos, somos frágiles y que tenemos que aceptarlo, que no somos dioses, somos creación o creadores. Siguiente participante, de los que faltan ahí antes de darle vuelta, de los que faltan de leer. Yo, hermano, buenas noches. Buenas noches, adelante. Satanás se ensaña otra vez con Job. Llegó el día en que los seres celestiales vinieron a presentarse nuevamente ante el Señor. Satanás vino entre ellos a presentarse ante el Señor. El Señor le dijo a Satanás: ¿dónde has estado? Satanás le respondió: he estado vagando por la tierra. Y entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Se mantiene intachable, a pesar de que tú trataste de convencerme de que lo destruyera sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: entre la bolsa o la vida, mejor dar la bolsa. Verdaderamente un hombre daría todo lo que tiene con tal de salvar su vida. Pero si tú usaras tu poder para lastimar su cuerpo, seguro que te maldeciría en tu propia cara. Entonces el Señor le dijo a Satanás: haz lo que quieras con Job, menos matarlo. Satanás se retiró de la presencia del Señor y afligió a Job con llagas dolorosas que lo cubrían de pies a cabeza. Job, para rascarse, agarró un pedazo de teja y se sentó en medio de un montón de ceniza. Su esposa lo vio y le dijo: ¿todavía sigues queriendo ser intachable? Maldice a Dios y muérete de una vez. Pero Job le respondió a su esposa: estás hablando como una tonta. ¿Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo? En todo esto Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. Amén.
Dios le bendiga a mi hermana. No se nos olvide esto, hermano. Recibimos lo bueno y no lo malo. O sea, nada más cuando pensamos que nos va bien, vamos a estar con Dios, y cuando nos va mal, vamos a dar la media vuelta y a la espalda. Qué triste y qué lamentable es que muchos cristianos se apartan. Cuando la cosa va mal, se apartan y culpan a Dios diciendo que Dios es injusto. No, nosotros somos los injustos, porque realmente no entendemos que muchas veces Dios sí nos va a ayudar y nos va a bendecir, pero también sabemos que dentro de la prueba que viene, nosotros tenemos que salir victoriosos, soportarla con paciencia. Hermanos, yo digo que cuando el fuego, el cristiano que es de chicle o de hule o que es solamente chapa de oro, no es original, cuando viene el fuego se derrite, se consume. Es cuando empieza a mostrarse la verdadera naturaleza, la escoria. Por eso la verdadera identidad de Job se refleja no en su cuerpo, no en sus bienes, sino en su espíritu fortalecido, que aunque la enfermedad era difícil, la enfermedad era de las más vergonzosas, una sarna que prácticamente de pies a cabeza, que para poderse quitar la comezón se rascaba con una teja y se echaba cenizas para esas heridas expuestas que supuraban pus y que reflejaban realmente su desgracia, que aún sus amigos no lo conocían, y su misma esposa está siendo utilizada para decirle: maldice a Dios y muérete. Realmente muchas veces nuestra pareja nos está incitando a que desistamos del propósito, y hay que entender que él está reconociendo que no es su mujer, sino es el mismo Satanás utilizando a su mujer como instrumento para incitarlo a maldecir a Dios. Y él dice: eso sí, no puedo hacer jamás. Puedo probablemente yo maldecir el día que fui criado, que verdaderamente no debía haber nacido, pero prácticamente lo que él está diciendo es algo muy sencillo. No puedo yo maldecir a Dios. Sí puedo decir, de mejor no debí haber nacido. ¿Para qué? Si estoy sufriendo tanto, no debí haber nacido. Sin embargo, ya que después de la prueba, yo creo Job dice, verdaderamente quedo enmarcado en los libros de la Biblia como un ejemplo para las generaciones venideras. No desistamos nunca de poder nosotros saber que después de la prueba viene la salida, porque Dios no probará más allá de lo que podamos resistir. Siguiente participante, de los que faltan de leer todavía. Yo. Dice, Adelante. el primer amigo, igual que los otros, está completamente asombrado por el extremo sufrimiento de Job y al principio solo quiere recordarle lo que a él le parece razonable. Inciso A, que a la larga los inocentes no pierden, y inciso B, que recibir el castigo del Señor es una bendición. Elifaz está dando consejos conforme a su propia lógica y espera que Job, entendiendo la virtud de la misma, se arrepienta ante Dios y recupere su salud. Con esos amigos, nena, ¿para qué queremos enemigos? Elifaz presentándose ante una acusación de decir: lo que te pasa, estás recibiendo lo que mereces. Gracias, nena. Siguiente, los que faltan de leer. Los que faltan de leer que no se incluyeron en la lista. Bueno, le damos la vuelta a la lista desde el principio. Vuelve a dar segunda ronda. Faltan 25, menos de 25 minutos. Adelante. Mande. Job se siente molesto, no solo por ser el objeto de la aflicción, sino también por ser objeto de conclusiones y consejos carentes de sabiduría. En síntesis, él les dice:
Ustedes pretenden entender el porqué de mis aflicciones. Prefiero que me enseñen con sabiduría y no con estas conclusiones erróneas. También clama a Dios con este mensaje. Dios, yo protesto. ¿Por qué me has hecho esto? Siguiente participante. Este amigo tiene una conclusión en mente. Job ha pecado y debe arrepentirse. Sobre la base de este razonamiento, Bildad asegura a Job que si busca a Dios todo le saldrá bien. Confuso y exasperado, Job confiesa que no tiene ni fuerzas ni capacidad para contender con Dios, aunque quisiera poderlo hacer. Sigue lamentando su suerte en esta vida. Los amigos están volviéndose impacientes con Job y Zofar empieza a recriminarle con las siguientes palabras. Dios no te ha dado todo el castigo que mereces. O sea que todavía mereces más. Eh, le está diciendo, todavía mereces más, todavía te falta más. De acuerdo a que te has portado mal, mereces esto y más es lo que le está diciendo. Siguiente participante. La situación de Job empeora y los amigos están convirtiéndose en criticones en vez de simpatizantes. Job no quiere aguantar más su actitud de saberlo todo. Él le reprende con este sarcasmo. No hay duda de que al morir ustedes morirán la sabiduría. Capítulo 12, versículo 2. Otros sentimientos de Job se manifiesta en sus palabras dirigidas a sí mismo, a Dios, a sus amigos y en sentido muy filosófico, a nadie en particular. Él pregunta, ¿es esa la forma imparcial de luchar a favor de Dios y de actuar como su abogado? Capítulo 13, versículo 8. Acusa a sus amigos, es que ustedes son unos charlatanes, médicos de enfermedades imaginarias. Capítulo 13, versículo 4. Se dirige a Dios. ¿Cuáles son mis pecados y mis crímenes? Capítulo 13, versículo 23. Finalmente, con resignación personal y con esperanza menguante, Job hace una declaración inquietante, junto con una pregunta preocupante. La vida de un ser humano es muy corta y llena de amargura. Capítulo 14, versículo 1. Si un hombre muere, volverá a vivir. Capítulo 14, versículo 14. Si un hombre muere, volverá a vivir. Yo creo que ahí está. Ahí dice muerte. Sí, hay que corregirlo. Si un hombre muere, volverá a vivir, pues obviamente que estamos ante una acusación muy fuerte, donde dice, el día que se mueran ustedes, Bildad, Elifaz y Zofar, se va a acabar la sabiduría. Qué inteligentes son. Son unos charlatanes, inventores de enfermedades que no existen. Díganme en qué fallé. O sea, no nada más acusen, señálenme en qué fallé. Muchas veces la gente nos dice, te está yendo mal por esto, pero realmente nos acusan de muchas veces cosas que no son ciertas. Hay que tener cuidado con los inventores, charlatanes que aprovechan el sufrimiento para engañar. Siguiente participante. Las conversaciones se vuelven cada vez más ásperas y acusadoras. Elifaz está molesto porque Job no quiere ponerse de acuerdo con él. Entonces, en vez de razonar filosóficamente con Job, como lo había hecho en la primera oportunidad, él le reprende con estas palabras. Tú no le das ningún valor al respeto que se le debe a Dios y no le das importancia a meditar en tu presencia. Tus palabras son motivadas por tu pecado y disfrutas engañando a la gente con tu palabrería. ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos?
¿Qué entiendes tú que nosotros no entendamos? 15, 4, 5 y 9. Prácticamente lo que le está diciendo es, ¿te crees muy inteligente para saber más que nosotros? Somos 3 contra 1 y prácticamente lo que tú estás diciendo es que eres más inteligente que nosotros. No, no eres más inteligente, le está diciendo a sus amigos. Prácticamente le están diciendo, ¿crees que todo lo sabes? ¿Te crees muy sabio? Pues realmente no. Nosotros estamos aquí porque somos igual de sabios que tú. Pues vaya qué inteligencia para estar levantando acusaciones falsas. Siguiente participante. Continuamos. Amén. Mientras los amigos se ponen más y más criticones, Job crece en el arte del sarcasmo. Vaya consuelo el que recibo de ustedes. Versículo 16, capítulo 16, versículo 1. Continúa con su disgusto diciendo, Dios me entrega en las garras de la gente mala y me arroja para que caiga directamente en manos de los perversos. Capítulo 16, versículo 11. Demuestra su amargura al no entender el porqué de sus calamidades cuando observa. Incluso ahora, mi testigo está en el cielo, pero él defenderá ante Dios a un ser humano, como lo haría alguien por su amigo. Porque dentro de poco me iré y tomaré el camino sin retorno. Capítulo 16, versículo 19, 21 y 22. Y su desesperación creciente se nota en estas palabras. Mis ojos están hinchados de tanto llorar y todo mi cuerpo parece sombra. Capítulo 17, versículo 7. Amén. Gracias, mi cuerpo se estremece, dice, mi lecho está inundado con el llanto. Yo sé que pronto partiré, emprenderé el camino sin retorno. Yo sé que volveré de donde vine, pero una cosa sé, que ustedes son como mis verdugos que me vienen a acusar de cosas que no he hecho. Qué lamentable, hermanos, cuando muchas veces nos acusan falsamente de cosas que no hemos hecho y te va mal porque algo estás haciendo mal, pero pues ¿qué he hecho? Yo no he hecho nada malo. No, acuérdate, por algo te está yendo como te está yendo. Lejos de encontrar en el amigo un apoyo, un sustento, muchas veces encontramos criticones. Los peores verdugos muchas veces son nuestros propios amigos que lejos de ayudarnos en los momentos difíciles, vienen a criticarnos. Siguiente participante. La crítica aumenta. Convencido de que Job había cometido un pecado del cual no quiere arrepentirse, Bildad ahora predica un sermón describiendo la desafortunada suerte de los que no se humillan ante Dios. Su mensaje se apoya en este concepto central de su argumento. Es cierto que la luz del malo se apagará y su llama no brillará más. Capítulo 18, verso 5. Amén. Siguiente participante. Hasta ahí ya la lectura, ¿verdad, hermano? Siguiente participante. Job no está nada convencido por los argumentos de los amigos, pues sabe que no ha hecho una desobediencia merecedora de tan gran castigo. A estas alturas se debe notar el hecho de que durante la vida de Job ni siquiera la ley de Moisés, mucho menos el plan divino mesiánico, se había revelado al hombre. Como patriarca, él estuvo acostumbrado a recibir la palabra de instrucción del Señor, y el silencio del omnipotente es lo que más le confunde. Entonces se reduce la situación a la lógica humana. Los amigos piensan que entienden y razonan conforme a sus conclusiones predeterminadas. Por otro lado, Job, cual Sócrates, sabe que no sabe nada.
pero también sabe que los amigos no saben nada tampoco. La diferencia es que ellos no saben que no saben. Desconsolado, cansado y muy deprimido, Job busca encontrar alivio fuera del entendimiento, que le parece ser inaccesible, pero yo conozco a mi defensor. Él vive y al final saldré victorioso sobre los que son polvo, incluso después de que se haya pelado toda mi piel. En carne viva veré a Dios. Capítulo 19, versículos 25 y 26. Pero lejos de ofrecer un consuelo, los amigos siguen con su prédica equivocada, pues ellos están convencidos de que hablan de parte de Dios. Amén. En el nombre de Dios están acusándolo y muchas veces en el nombre de Dios muchas personas utilizan el nombre de Dios para poder acusarnos y señalarnos nuestros errores y decirnos, es que yo en el nombre de Dios, hace poquito una hermana de aquí de la congregación recibió precisamente una llamada de esos pseudo pastores o pastoras que en el nombre de Dios están recibiendo visiones. Es que el Señor me reveló, el Señor me dijo, veo en tu vida una sombra, veo en tu vida realmente una situación muy turbia, veo que hay muchas envidias, veo y veo y veo y veo, y lo que veo es un montón de sarta de mentiras. Dentro de este tipo de personas que dicen recibir visiones y en el nombre de Dios poder recibir revelación de Dios para engañar, qué lamentable utilizar el nombre de Dios para fines personales, porque realmente esa persona que le llamó a esta hermana estaba utilizando el nombre de Dios porque realmente lo que estaba expresando dentro de su llamada era un celo hacia la persona que le estaba llamando y como tenía una llamada verificando el teléfono del pastor y siendo esposa del pastor le llamó a la hermana cobrándole celos, pero en el nombre de Dios estaba recibiendo revelación. Es un engaño y es un fraude lo que muchas veces hacen estas personas como los amigos de Job. Es que el Señor me reveló, el Señor me dijo. No, el Señor no te dijo nada, fue tu mente enferma que está acusando y señalando cosas que no son. ¿Cómo le fue a los amigos de Job? Muy buena pregunta, hermanos. Por criticones y por ser personas que acusaron injustamente, van a recibir su retribución. No crean que les va a ir bien, porque muchas veces pensamos nada más cuando la persona está pasando por una situación. Es muy fácil meter a una persona dentro de un tambo y ponerle la tapa y sentarse arriba de él y decir, ahí se queda porque está pasando lo que está pagando lo que merece. Pero cuando los que estamos dentro del tambo somos nosotros, no nos agrada, no nos gusta. ¿Por qué? Porque es muy fácil señalar los errores ajenos y marcar pecados ajenos a otras personas cuando realmente nosotros no estamos pasando por tal o cual situación. Nadie puede percibir el dolor en zapato ajeno. Muchas veces hay que ponernos en el lugar de la otra persona. Y yo quiero decirles, hermanos, que cuando la vida nos sonríe y cuando todo va bien, hay ocasiones nosotros decimos, gloria a Dios, ay, qué bendición, qué cosa tan buena, pero en cuanto te empezamos a tener problemas o dificultades, empezamos a dudar, empezamos a temblar y empezamos a decir, ¿realmente seré hijo de Dios? ¿Realmente estaré en la iglesia verdadera? ¿Realmente existirá la salvación? ¿Realmente existirá el cielo? ¿Realmente Jesucristo estuvo aquí en la tierra? Empezamos a cuestionar necedades que muchas veces vivimos pensando nada más hacia abajo,
pero no miramos hacia arriba como aquel niño, aquel abuelo que le dice al hijo, hijo, ¿qué ves en el horizonte? Estaban en la orilla del mar. ¿Qué miras en el horizonte? No, dice, pues veo en el horizonte que las olas vienen y dejan toda la basura de la gente que tira. Miro en el horizonte, pues miro el mar embravecido. Miro en el horizonte, pues siento el viento y miro, pues realmente que el clima no está tan agradable. Eso es lo que miras y esto es lo que sientes, sí. Ahora, ¿qué es lo que miras hacia el frente cuando miras tú allá hacia el horizonte, hacia el frente? Ah, pues miro que allá el mar y el cielo se unen. Pues es exactamente lo que tenemos que mirar, hermanos. Mirar hacia enfrente y mirar hacia arriba, donde el mar, donde la tierra y el cielo se unen y donde nosotros nos damos cuenta que la tierra, sabemos que las dificultades y padecimientos que tendremos son temporales, no son eternos, que nuestra estadía en la tierra es temporal, y dele gracias a Dios por todo lo que usted pase en esta vida, porque no podemos nada más pensar que porque me va bien estoy con Dios y estoy mal, entonces voy a quejarme. Voy a compartirle esto y vamos a finalizar con con este pensamiento. Una vez llega una persona a la congregación llorando porque su esposo le había abandonado, ¿sí? Llega y llega muy triste llorando porque su esposo le había abandonado y pues llegó a la congregación muy triste con una niña. Y entonces, cuando yo le digo, dele gracias a Dios que su esposo la abandonó. Y dice, no, pues qué ayuda me está dando usted. Porque yo vengo precisamente para orar, que oren por mí, porque mi esposo me abandonó. Y usted me dice que le dé gracias a Dios porque mi esposo me abandonó. Sí, le digo, dele gracias a Dios que su esposo la abandonó. A ver, ¿por qué usted vino a la iglesia? Porque mi esposo me abandonó. Y si su esposo no la hubiera abandonado, ¿usted viniera a la iglesia? Pues no. Ah, pues entonces dele gracias a Dios que su esposo la abandonó. Porque si usted viviera con su esposo, usted no se hubiera acercado a Dios y a través de lo que está pasando, viera la necesidad de acercarse a Dios. ¿No vemos nosotros acaso, hermanos, a través del sufrimiento, la forma en la que Dios nos acerca a Él? Muchas veces vemos solamente la parte que nos conviene ver de la imagen o del cuadro que estamos pasando, pero entendamos una realidad. Todo lo que pasamos es por algo y para algo, tiene propósito. El cristiano, todo el padecimiento y el sufrimiento que está pasando, al final de cuentas tiene un propósito bien definido. Y esto es que a diferencia del mundo, nosotros tenemos recompensa, porque dice la palabra de Dios que seremos atribulados. Ahorita hablé de tres cosas importantes: la tentación, la prueba y la tribulación. La tentación, nosotros sabemos que muchas veces, de acuerdo a Santiago, no podemos decir que Dios nos tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie, sino que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo carnal es atraído y seducido, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Eso es la tentación. Cristo fue tentado, pero no cayó en la tentación. La prueba, cuando Dios permite el ser probado para mostrar nuestra fidelidad, para realmente saber si somos fieles. Y las tribulaciones son los sufrimientos que, independientemente de que no sea prueba, que no sea tentación, son los padecimientos propios de la vida misma, que vamos a ser atribulados, que vamos a padecer como cristianos, que vamos a tener persecución, que vamos a tener crítica, que vamos a tener situaciones adversas. Esas son tribulaciones. Vamos a ser atribulados, que es el proceso mismo de la vida misma. Y no puedo yo todo el tiempo pensar, es que Dios, estoy pasando por una tentación, es que estoy siendo probado. No, hay ocasiones
Las tribulaciones son circunstancias propias de la vida en la que el cristiano tiene que pasar por el simple hecho de ser un ser humano y inmortal. Entonces hay que identificar y no pensemos como en el caso del ciego Bartimeo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Pues ni este ni sus padres. Entonces, ¿por qué está ciego? Muy sencillo, porque no todo el tiempo el pecado, la enfermedad es resultado del pecado. No todo el tiempo es así, hay que identificarlo cuando sí y cuando no. Y en este caso, yo le puedo decir, dele gracias a Dios por todo lo que usted esté pasando, porque al final del camino, muchas de las respuestas que ahorita no tenemos como Job, las vamos a tener al final del camino y entender que es mejor ponernos una mano en la boca, un freno, como dice Santiago, para no hablar más allá de lo que tenemos que hablar y entender que Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Los que fallamos somos nosotros. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vamos a finalizar con una oración. ¿Alguien que quiera despedirnos en palabra de oración? Amén. Adelante, Oremos. mi hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la grande oportunidad que tenemos de estar en el segundo periodo de clases, buen Señor. Te damos gracias por el hermano Gilberto y el hermano Julio, que tienen a bien, buen Señor, compartir estas plataformas para poder nosotros como alumnos aprender de tu enseñanza, de tu palabra. Quédate con nosotros en esta noche que vamos a descansar, buen Señor, que seas tú con nuestra familia. Si hay alguno delicado de salud, te pedimos, buen Señor, la sanidad en los cuerpos y también si en alguna situación, buen Señor, necesitamos de tu ayuda para poder aprender, que seas tú abriendo nuestras mentes y nuestros corazones y nuestra forma de dirección, buen Señor, para que estemos completamente, buen Señor, abriendo, buen Señor, todo lo que es necesario para poder aprender. Quédate con nosotros en este servicio que tenemos cada día, buen Señor, cada tarde, buen Señor, y que seas tú con nosotros. Cuida nuestras mentes y nuestro parecer. Y gracias te damos tus hijos en el bendito y glorioso nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.